estar acabando, las penas me están matando. Me voy por siempre de este mundo injusto. Ya no quiero llantos falsos, nunca fuimos destinados. Oh, puro y verdad. Seguimos con sus entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Janet Gutiérrez. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro. Un gusto en esta hermosa entrevista, dando a conocer la vida artística de tu amiga Janet Gutiérrez de Chinita Tunantera. Gracias a Producciones Creagen. Gracias, señor Genaro. Qué bueno, Janet. Janet, ¿de qué parte es Janet? Cuéntanos. Genarito, te cuento, soy del distrito San Pedro de Saño, provincia Huancayo, departamento de Junín. Orgullosa de ser huancaína y sañinita de corazón. Mira tú, qué bien. Dime, Janet, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Genarito, llevo 2 años ya en la música, conquistando corazoncitos y haciendo alegrar a muchas personas, cantando a todo mi público maravilloso del Perú y del mundo entero. Qué bien. Dime, ¿ya tendremos alguna producción de por medio? Estamos trabajando en eso, sí, Genarito. En su debido momento se dará un boom de las primicias de Janet Gutiérrez. Tenemos una primicia de un hermoso Santiago, que gracias a la música de nuestro profesor Hugo Benítez Mucha y letras de tu amiga Janet Gutiérrez, desde el Conservatorio José María Arguedas. ¿Letra tuya, Janet? Sí, las letras son mías. Mira tú, cantautora, Janet. A ver. Un pedacito, regálanos pues ese tema, ¿sí? ¿Podría ser? Ahora ahí van las cantiaguitas para todo mi público. Cantinero, 2 cervezas más, cantinero, una caja más. Hoy quiero tomar para olvidarlo, sus traiciones, siempre perdoné, sus caprichos, siempre esto porque, pero no supo valorar a mi amor. Mi corazón sangra de dolor, solo por tu culpa, maldito cariño, no volveré a confiar en ti. Me di cuenta que tú no vales nada, y eso va para todos los mentirosos. Dime, Janet, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Sí, Genarito. Mis padres cultivan la música tradicional. En el mes de julio al patrón Taitachante. Es una fiesta grande, ¿no? Se celebra cada mes de julio, el 24 de julio. Ya empieza con la víspera del Santiago. Ellos tocan la tinja, el violín, la corneta. Mi mamá canta de la tradicional costumbre del Santiago. Dime, Janet, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? A las chicas bellas y a todos los artistas que están empezando, que sigan luchando por sus sueños, que no se queden ahí, que logran hasta alcanzarlo a la meta y al triunfo, que no se rindan, porque el arte, cultivar nuestro folclore es bien hermoso. La música es para vivirla, cantarla con sentimiento, porque en cada letra, en cada inspiración, es lo que tú demuestras, lo que has vivido, lo vives ahí, Genarito. Así que las chicas ya saben, no se dejan vencer, confíanlo hasta el final. Qué bien, Janet. Janet, ¿por qué la Chinita Tunantera? ¿Cómo así nace ese apelativo? Chinita porque desde muy pequeña mis papás me llamaron así Chinita. Y tunantera porque me gusta la tunantada. Me gusta cantar con sentimiento. La tunantada para mí es mi pasión. La música es mi pasión. Yo lo vivo ahí con eso. Dime, Janet, ¿algún número en especial que no puedas dar? Sí, Genarito. Al 994-170-836. Solo para contratos, menos para maltratos. Pero por ahí puede haber un número para maltrato, pues, Janet. Para maltratos. Creo que eso es difícil, Genarito. No me gusta que me maltraten. A mí me tienen que tratar con cariño.
Qué bueno. Bueno, ¿vas a venir a Lima muy pronto o estás? Estoy por provincia, pero sí, ya muy prontito por Lima, la capital, que ahí también están mis fans, saludando a toda la familia Alcócer, Gaspar, saludando para todos, todo mi público maravilloso por allá. Muy prontito en Lima. Claro, que te quiere escuchar tu voz acá en Lima también, pues, Yanet. ¿Sí? Sí, Genarito, vamos a estar por allá muy prontito y a bailar y a gozar hasta las últimas. Con tu amiga Yané Gutiérrez, tu chinita bueno. tunantera. Qué bueno. Dime, Yanet, en los sitios que tú te has presentado, ¿con qué artistas te has cruzado escenarios? Con Alinson del Perú, con Katsumi Torres, con las chicas Rosas y Claveles, con Susan del Perú. Sí, Genarito. Mira tú, y dime, ¿y a qué artista admiras? Me imagino que a alguien admiras. Sí, admiro bastante a Gaby del Perú, a la señora Aide Raimundo también, como no, porque ella es una persona que la música lo canta con mucho sentimiento. Susan igual, Gaby también. Los admiro bastante los admiro a los tres. Claro, cantan con mucho sentimiento, pues, ¿no? Claro, con sentimiento. Ahí lo demuestras lo que tú vives. Así es. Dime, ¿qué sientes cuando subes al escenario a cantar? Me emociono al ver a mi público y muy feliz de compartir en este momento con ellos. ¿Qué más? Verlos bailar, disfrutar y también regalándome muchos aplausos. Que eso, ¿no? Como artista lo vives de los aplausos del público. Gracias a ellos estamos ahí. Claro, así es. Dime, sí, señorita Yanet, en los sitios que tú vas, ¿qué canción te piden más? ¿Cuál es el tema, lo que más te piden? Llegaste a mi vida. ¿Es que es un Santiago, es un Guayra? Es una tunantada, es una tunantada. Mira, tú. Ahí te diré que a mí me gusta mucho la tunantada, la música que te digo de Aide Raimundo, ¿no? Susan del Perú, cantan lindo. A ver, ¿qué tunantada es? A ver si nos puedes regalar otro temita, pues, Yanet. Ya, ahí va para todos los hombres que hacen sufrir a las mujeres y que nunca mencionan su nombre. Si un día alguien te pregunta quién es ella, nunca digas la conozco, vida mía. Si un día alguien te pregunta quién es ella, nunca digas la conozco, vida mía. ¿Por qué maltrataste si me engañaste? Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre. ¿Por qué maltrataste si me humillaste? Nunca digas en tus labios sucios mi nombre. Ahí está, Genarito. ¡Wow! ¡Qué linda canción ese, Yanet! Dime tú, ¿has estudiado música? ¿Canto, algo de eso? Tiene bonita voz. Sí, Genarito, muchísimas gracias. Sí, sigo estudiando la música. Gracias al profesor Hugo Benítez. Muchos saludos para ellos también, allá por el Conservatorio José María Arguedas. Qué bien, mira tú, Yanet, qué bueno, qué bueno. A ver, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Que me sigan y que sigan compartiendo las músicas de tu amiga Yané Gutiérrez, tu chinita tunantera, y mil bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo brindado a mi persona, a todo mi público. Muchísimas gracias, chicos, a los fans de Yané Gutiérrez también, muchísimas gracias, y que se cuiden bastante, ¿no? Que se cuiden bastante. Gracias a Dios ya estamos saliendo de esta enfermedad y a seguir, que la vida continúa. Dime, ¿piensas hacer carrera con esto de la música? Sí. ¿Cómo no, Genarito? Tenemos que seguir con esto. Y es más, seguimos avanzando con la bendición de nuestro Señor Divino, avanzando a paso lento pero seguro, como se dice. Qué bueno. Dime, Yanet, a ver, ¿cómo está el corazoncito de Yanet? Cuéntanos. El corazón está muy feliz, tranquila, emocionada de seguir avanzando. ¿Sí? Por ahí, sí, por ahí hay alguien, ¿ah?
Sí, gracias a Dios llegó a mi vida una persona muy maravillosa que me apoya en todo. Pido a Dios que lo bendice 1000 veces. Una persona maravillosa que me apoya en el arte. Dime, esa persona que tú hablas también te acompañes algo en la música, algo de eso? No es ningún músico, no pertenece a ningún conjunto, pero sí él también lo cultiva nuestro folclore, que es el Huaylas, que se celebra en cada febrero en los carnavales. Bueno, él es mi esposo. Mira, tú, qué bien, qué bien, qué bien. Sí. A ver, dime, Janet, ¿ustedes tienen padrinos? Fecha que organiza un aniversario, cuéntanos, pues. Sí, Genarito, ya estamos con padrinos, ya muy prontito el aniversario también de tu amiga Yané. Saludando a la vez también para mi madrina en España, a Sonia Torres, que ya nos van a visualizar de nuestra hermosa entrevista. Ya con los padrinos nos estamos conectando para este hermoso aniversario. Ya estamos en planes, Genarita. Ustedes tienen unos vestidos bonitos, son costosos esos vestidos, me imagino que sí, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, claro, sí, cuestan las vestimentas. Aquí, hoy estoy luciendo un disfraz de la tunantada, de la cicaína, de que está la manta. No te puedo mostrar porque... No, sí, está bien, sí. No, te comento porque muchos que he entrevistado que están carísimos los vestidos, dependiendo más que todo, pues, la tele y todo eso, ¿no? Claro. Ya, una vez más, tu número telefónico, pues, para que te llame y todo eso, pues, ¿no? Al 994-170-836. Ahí está el número de Yané, la parte de abajo para que lo llamen, pues, ¿sí? Solo contratos, no solo maltratos, ni llamen por las puras, solo contratos. Contratos. Dime, ¿tú tienes representante, manager? Por el momento, el único que me apoya como mi manager es mi esposo. Bueno, claro que sí se va a quedar él como mi manager. Claro, de hecho. Claro, de hecho ya se queda conmigo estable, ya no lo suelto. ¿A cuántas composiciones tienes tú de tu autoría? Te cuento, Genarito, en eso estamos trabajando y como te vuelvo a repetir, en su debido momento ya se va a dar el boom de las primicias. Un mensaje para todos tus seguidores, pues, Yané. Bien, Genarito, sí, a todos mis seguidores, chicos, dándole una vez más gracias a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes estoy aquí muy feliz, muy contenta. Bendiciones para todos ustedes y a seguir cultivando nuestro folclore. Vivirla es demasiado hermoso. ¿Qué puedo decir? Que debemos seguir con nuestro folclore, no dejarlo atrás. Así es. A ver, Yané, tienes unita voz. ¿De quién has salido esa voz? Saqué de mi mami también canta hermoso. Un beso para mi mamá, que ya me está visualizando en esta hermosa entrevista. Te amo, mamita, mucho, y a mi papá también, a todos mis hermanos. Los quiero mucho, gracias por el apoyo. A todos. En verdad estoy muy agradecida. De parte también de mi esposo, su familia es demasiado buena. A todos, bendiciones, a todo mi público, muchísimas gracias. Qué bueno, Yané. No sé cuándo vendrás a Lima, pero la fecha que vengan me gustaría hacerte una entrevista ya presencialmente, pues, y escuchar tu voz, pues, Yané, ¿sí? Claro, Genarito. Muy prontito ya en Lima y ahí nos vemos. Qué bueno. A ver, regálame una tunantá. Pues bueno, mira, ahí, no sé, en lo especial ahí me gusta la orquesta. No sé si te la sabes, me la puede cantar un pedacito. Regálame pues ese tema, Yané, ¿sí? La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera y está contratada, cancelada y bien pagada. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera y está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, amor, si a mí tu mamá no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente
diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. ¡Wow! ¡Wow! Gracias, gracias. Me gustó el tema. Sí, me gusta ese tema. Y lo canta muy lindo, te diré. Gracias, Yané. Genarito. Gracias a usted también por esta hermosa oportunidad de entrevistarme. Gracias, Producciones Creaje. Mil bendiciones, Genarito. A seguir con los éxitos. Claro, es una ventana más para todos ustedes. Pues ya estamos en esto más de 12 años entrevistando, pues, ¿no? A todos los nuevos valores y todo eso, ¿no? Y seguiremos en eso, pues. Muchas gracias, Genarito. Muchas gracias. Bueno, Yané, es un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero hacer otra entrevista ya en un escenario, pues, en Lima, no sé de dónde, no sé, contaré, hacerte una entrevista, pues, tu despedida para crear en Yané. Sí, Genarito. Muchas gracias una vez más a su persona y a Producciones Creaje, que da muchas oportunidades a nuevos artistas. Yo sé que Dios lo va a bendecir mucho y a seguir por más, Genarito. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy agradecida a tu amiga Yané Gutiérrez, Chinita Tunantera. Ok, gracias a ti, Yané. Cuídate, nos vemos. Muchas gracias, Genarito. Bendiciones. Ok.